No hace falta pensar tanto, Juli, lo que necesites nomás. Si tenés alguna duda o si no, igual no sé, también Agustín, de tu parte, si querés compartir algún tip, algún dato que pueda ser de utilidad, también podemos aprovechar el tiempo para eso. Dale, sí, obvio. Pero por ahora, cualquier cosa, esperamos 5 minutitos más, a ver si se suma alguien. Y Sí, sí, si me no, parece perfecto. Sí, charlamos acá con Juli. sí, Una consulta personalizada al final va a ser. sí, hay que aprovechar. Agustín sabe bastante, así que puede darnos una clase magistral de pase. Nunca está de más. ¿Qué haces, Miriam? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, si les parece, yo empiezo a preguntar las dudas Súper, puntuales bienvenido. bueno, una de las preguntas es que, o sea, por lo que estuve viendo, hace poco apareció, bueno, yo también pongo mi video. Hace poco apareció Airflow 2.0, que aparentemente, Sí, bueno, a mucha gente en YouTube, a mucha gente le gustó. sí. Pero, ¿qué pasa? Hay algunos videos como, digamos, más viejos de Airflow, eh, y no sé si me convenía, o sea, si me va a servir ver algún video más de Airflow más viejo o si me convendría directamente buscar solo los que hablan de Airflow 2.0. Bien, perfecto. Generalmente, cómo funcionan los versionados, seguramente alguna vez habrás visto.
que los versionados se componen de un número mayor, un número menor y un número mínimo, que generalmente hacen referencias a la cantidad de cambios que introduce cada una de las versiones. Si son parches de seguridad para mantener estabilidad, si ya es agregar nuevas funcionales, o si hay un cambio bastante grande que hace que la anterior versión y algunas cosas de la nueva no sean compatibles. Entonces, lo que acá me estás preguntando es, bueno, ¿qué onda? Porque acá en el repositorio, si uno ve, me dicen que a tener en cuenta este DAC, el DAC que ustedes saben, tiene que funcionar en la versión Apache 1.10.10. Esto tiene que ver mucho con las cosas de que cuando uno entra a una compañía y ya hay cierta infraestructura en producción, quizás no siempre uno se abalanza a actualizar las nuevas versiones, espera generalmente un poco antes de ir a lo último para que ya esté probada lo que es toda la parte de estabilidad y seguridad, pero que por lo menos hay un freeze de la versión con la que tenés que trabajar. En este caso, sí, es la versión 1.10.10 de Apache Airflow. ¿Cómo hacemos cuando queremos saber acerca de la versión 1.10.10? Es lógico que si uno busca en Google, dependiendo de para qué cosas, cuando busca y hace preguntas y te responde con blogs o mediums o Stack Overflow, suele pasar que hay un sesgo que te lleva a las versiones más novedosas. Pero si yo quisiera averiguar especialmente, yo siempre tengo que tener a mano, entramos acá a la página de Apache Airflow, a nivel de la documentación, y la documentación de Apache Airflow, porque está la documentación de Airflow propiamente dicha y de los diferentes paquetes que agregan sobre Airflow diferentes compañías como Facebook, Google. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y bueno, entrando a la documentación de Airflow, yo siempre tengo que tener en cuenta que acá yo lo estoy viendo la versión 2.1.1, que debe ser la última, la estable, el latest, pero yo toco el desplegable y me voy a la versión 1.10.10. Y acá hago mis consultas sobre, por ejemplo, cómo definir una instancia de DAC, entonces me lleva a la documentación relacionada con DAC y yo sé que esto va a funcionar en ese 1.10.10 de Apache Airflow. Y ahora esto es tan común de tener la versión tan común que yo siempre prefiero hacerle una marquita, agregarla al bookmark y ahí está. Entonces cada vez que quiero, entro, pum, ya estoy en ese lugar. Pero sí, el versionado es importante, hay que tener cuidado. Ahí se especifica un tipo de versión, es decir, que cuando yo evalúe los procesos que ustedes me envían, yo lo voy a probar efectivamente con esta versión. Menos mal que te pregunté entonces porque no lo había visto esto. Así que... sí. Lo que sí es que hay cosas que pueden cambiar mucho de una versión a otra y hay otros lugares donde no cambia tanto. Quizás lo que les pedimos acá ahora no toca componentes que hayan cambiado de una versión a otra, pero es útil imaginar que lo que yo voy a evaluar va a ser en un ambiente de producción y ustedes trabajan sobre un ambiente de desarrollo. Entonces, por eso tenemos la definición que nos da el Dockerfile, de que acá pueden levantar un Apache Airflow exactamente como va a ser el Apache Airflow que yo donde yo lo evalúe. Y entonces tenemos los mismos entornos, a pesar de que el mío sea más de producción y el de ustedes entorno. Claro. ¿Entiende? Bien. Ahora no sé si alguna de ustedes dos chicas, ahí ve el chat, vio el Dockerfile o algo así, pero hay como unas pequeñas cositas en este Dockerfile. No es un Dockerfile que yo puedo ponerle play y ya va a andar el Apache Airflow. No sé si llegaron a esa parte o si tienen preguntas relacionadas al Dockerfile. No sé, Hola Agustín, hola Julieta, ¿cómo están? Bueno, yo te cuento, Agustín. Sí. Yo me anoté a los 3 desafíos, apuesto más fuerte al de Data Science, al recomendador y al visualizador, pero me anoté en el de Ops también porque Sí. creo que por ahí puedo aprender. Entonces, bueno, Sí, quería saber si
quería saber si dentro de lo que es la competencia nos van a dar tipo capacitaciones en el uso de estas tecnologías, o estos espacios van a ser simplemente para consultas. Sí, no, ¿Cómo estos están? espacios van a ser más que nada para consultas, pero eso no quita que podamos hablar de la tecnología y a medida que las vas aprendiendo tenés una duda específica de Docker, entonces la vemos acá. Claro, claro. Claro, entonces Bueno, sí, no tengo una charla preparada como para hablar de Docker, pero está bien. bueno, Bueno, como es una Perdón, sí, herramienta que uso todos los días, puedo tirar, perdón. sí, no, quizás interrumpo un ratito, Agus, perdón. Y Miriam, por ahí quizás nos podés tirar, Agus, algunos tips así de documentación recomendada o algún curso en línea Sí, que obvio. puedas como para guiarla a Miriam en estos primeros pasos. Quizás como decís bien, una charla concreta desde nuestro lado, pero orientarnos en por dónde le recomendarías empezar a adentrarse en alguna tecnología en especial que ella quiera ir aprendiendo en el transcurso del desafío. sí. Obvio, perfecto, dale. ¿Alguna vez utilizaste Docker, Miriam? Tuve una capacitación en Docker, Bien, lo instalé, pero hasta ahí llegué, nunca lo llegué a manipular. bien, bien. Bien, eso es más que bastante avanzado. Instalar es el 80% de las cosas. ¿Utilizás Creo que Windows o Linux? la clase de Docker duró dos horas y estuvimos todos 2 horas instalando Docker. Escuchando con la instalación. ¿Usás Windows o usás Linux? Linux, Ubuntu. Bien, bien, perfecto. Bueno, entonces ya cualquier cosa para que quede grabado, por si alguien lo ve. Si yo quisiera instalar Linux, Docker, y es algo que hago bastante porque me gusta cambiar la versión de Linux cada tanto, por diversión más que nada. Busco Ubuntu, install Docker. Entonces siempre me lleva a la misma página, pero si tuviese Windows, también está esta misma página, pero para Windows. Veamos qué dice acá. Cuestión que estoy en la página oficial de Docker, docker.com, y yo puedo buscar qué plataforma tengo, si tengo alguna de las diferentes versiones o sabores de Linux, si tengo, a ver, dice Windows, bueno, pero seguramente yo tengo que tocar Docker install Ahí, Windows. Agus, más arriba estaba en la misma página el install de Windows, el Ah, sí, descargable. a ver, Si no, te vas no. al comienzo de eso y tomas arriba, A tenés ver, las vamos a ver versiones para Windows. Mac y para Windows. Ahí tenés. Ahí tenés. Ah, perfecto. Ahí está. Bueno, lo importante es que dentro de todo está el paso a paso que descargar y cómo instalarlo en nuestros sistemas operativos. Y una vez que está instalado, yo lamentablemente solo se lo puedo mostrar porque tengo Linux, Ubuntu, Ubuntu específicamente, pero si quisiera utilizarlo es simplemente un comando de terminal. Sé que para los usuarios de Windows hay asociada una interfaz gráfica, pero realmente, o como yo lo percibo, trabajar con terminales es más fácil. Solo hay que agarrarle la mano. La mano de que uno siempre tiene el nombre de la herramienta, un verbo y el sustantivo que Sí. hace a lo que el verbo está cumpliendo su acción. Y en el medio hay como ideas de adjetivos, es decir, parámetros que cambian la acción del verbo sobre el sustantivo. Y todos los comandos de la terminal siguen la misma lógica porque es un estándar dentro de crear herramientas para la terminal. Entonces, suponiendo que pudieron instalar Docker, que es algo bastante fácil, especialmente en Ubuntu, que es donde yo estoy más acostumbrado a hacerlo, lo primero que debería hacer es saber qué imagen tengo que utilizar yo. Y acá me dice Apache Airflow 1.10.10, es decir, que si yo voy acá también aparece el mismo nombre. Si yo busco esto en internet, vamos a ver qué aparece. Bueno, acá está. Pero a lo que quiero ir es que nosotros en Docker lo que hacemos es bajar imágenes, es decir, plantillas de servicios y cómo estos servicios están armados. Lo que me ayuda a mí, Docker y todo este gran rubro que es la tecnología de containerización, o como se diga,
es evitarme ese paso tan molesto que es a veces instalar cosas. Y peor, que cosas instaladas dentro de mi compu interactúen sin saberlo con otras y se rompan entre sí. Entonces yo tengo ambientes estereotipados donde se instalan las cosas y como un paquetito que se agarra de las mesitas de los supermercados, yo ya tengo la herramienta, yo ya tengo la instalación precisa para el servicio que quiero utilizar. En este caso es Apache Airflow. Y si yo veo acá, yo voy a tener el nombre de la herramienta, un verbo y un sustantivo. Que lo que me está diciendo es, yo, quiero usar la herramienta Docker para bajarme de esta página, que es un repositorio de containers, de imágenes, la imagen llamada Apache Airflow. Si yo voy, copio, pego esto, vengo acá, déjenme ver algo. Vamos a hacer esto, vamos a borrar todo. Voy a limpiar todas las imágenes que yo tengo en Docker para que podamos ver exactamente qué es lo que estoy haciendo. Denle un segundo mientras está borrando todo. Ok, gracias. Nada. Ahí está, perfecto. 15 gigas. Las imágenes no son gratis, es muchas cosas empaquetadas dentro de cada cosa. Igual yo tenía una banda de imágenes. Así que pueden ser pesadas dependiendo qué contienen adentro las imágenes. Pero bueno, veamos. Si yo toco herramienta, y en este caso es solo el sustantivo de imágenes, es decir, mostrame todas las imágenes que yo tengo en mi compu, ahora no tengo nada. Vamos a copiar, y pegar esto. Si yo hago esto, me voy a bajar la imagen más nueva de Apache Airflow. Pero yo quiero una específica, yo quiero esta que se llama Apache Airflow 1.10.10. Y para eso, para poder especificar cuál y no la más nueva, lo que tengo que poner después del nombre de la imagen son 2 puntos y el nombre de una versión. En este caso, 2 puntos, 1.10.10. ¿De dónde saco estos nombres? Bueno, si veo Docker Hub, que es el repositorio de imágenes, y veo la documentación, que es este README que hay acá, en algún lado suele tarde o temprano aparecer las diferentes versiones de la imagen. Si no, como ese versionado se llama tag, voy a la lista de tags, y simplemente acá tengo cada uno de los tags, y buscaría, por ejemplo, 1.10.10. Y acá está, estas son las diferentes, y esta es la que estamos bajando nosotros. Y fíjense que algunos son no solo 1.10.10, sino con una versión de Python específica, 3.5, 3.6, 3.7, es decir que hay sabores de las mismas imágenes para todos los gustos. Entonces vuelvo acá, yo toco este comando, y ahora se tiene que bajar algo. Primero espera, se comunica, y ahora empieza a bajar cada uno de los componentes de esta imagen. Las imágenes están formadas a partir de otras imágenes. Por ejemplo, si yo quiero instalar Apache Airflow es una aplicación escrita en Python, por lo que puedo instalarla simplemente tocando pip install Apache Airflow. Creo que era así el nombre del paquete. Pero para poder correr esto, necesito Python. Y para utilizar Python, necesito un sistema operativo. Estandarizadamente en los containers siempre es Linux, Ubuntu, alguna de las diferentes distros. Entonces, por eso se descargan diferentes capas de esta imagen. Hacemos de cuenta que la primera es de Ubuntu, la segunda es Python instalado en ese Ubuntu, y la tercera es el Airflow instalado en Python, instalado en ese Ubuntu. Y así sucesivamente. Es algo que crece como si fuese una cebolla, que es una imagen bastante trillada, pero es lo que es. Bueno, yo toqué este comando, y ahora si yo veo en mis imágenes, veo que existe una imagen, Apache Airflow 1.10.10. Es decir, que si yo quiero correr Airflow, simplemente tengo que ir y agarrar esta imagen. ¿Cómo lo prendo? ¿Cómo hago? ¿Cómo interactúo con esto? Bueno, para hacer eso simplemente tengo que hacer docker run.
Voy a poner un par de adjetivos, un par de opciones que modifiquen la manera en que mi herramienta y el verbo que estoy instanciando actúen sobre la imagen con la que voy a llamarlo. Y le voy a poner esto para que me muestre, me dé un log de lo que está pasando. Me tira acá en la terminal las cosas que están ocurriendo dentro de esa imagen. Voy a poner esto también. Como yo estoy acá jugando, una imagen funciona como una plantilla para un container. Es decir, que mi imagen es el libro verdadero, el libro que, por ejemplo, si alguien en el secundario o en la universidad, uno no quiere, si compra el libro de verdad, uno no quiere arruinarlo. Entonces, ¿qué hace? Saca una fotocopia y sobre la fotocopia escribe. Lo mismo pasa en Docker. Las imágenes son el libro de verdad. Pero una vez que yo utilice ese libro de verdad, se van a generar logs, se van a generar basuritas propias de cada uno de los servicios, y entonces ahora el servicio va a estar rayado como está rayado un libro. Yo prefiero agarrar la imagen y que me sirva de plantilla para sacarle una fotocopia y trabajar sobre esa fotocopia, que es lo que llamamos un container. Tengo containers y tengo imágenes. Yo pongo RM porque voy a sacarle una fotocopia a esa imagen, voy a crear un container a partir de esa imagen, pero no me interesa que se guarde, me interesa que se pierda. Es decir, una vez que yo cierre eso, ya no existe más. Por eso pongo RM. Y ahora pongo el nombre de la imagen que quiero arrancar. Y toco Enter. Va a crear a partir de este container una imagen. Ahí está. Ah, que me olvidé. Toqué run. Ah, perfecto. Es lo que quería que pase. Ahora fíjense, no pasó nada. ¿Qué pasó? No pasó nada. Esta es parte de la trampita que hay en utilizar Airflow y levantar un Airflow. ¿Cuál es la trampita? Airflow, y lamentablemente no tengo ninguno levantado para utilizar, tiene un frontend. Y ese frontend es lo que tiene que ser levantado cuando uno ejecuta la imagen. Veámoslo así. Voy a usar el mismo comando, pero le voy a agregar una opción más, que es el frontend corre sobre un puerto. El puerto por el que corre el frontend es el 8080. Entonces yo quiero ingresar a ese frontend. Pero ese puerto 8080 está abierto dentro del container, y el container vive adentro de mi compu. Si yo quiero entrar al puerto 8080 y voy a mi navegador y hago, ¿dónde está? Acá. Y hago localhost 8080, no voy a ir a ningún lado, porque el container tiene abierto el puerto 8080 con el frontend, no mi compu. Entonces yo tengo que poder mapear, es decir, unir el puerto 8080 con el puerto 8080 del container. Entonces para eso simplemente le pongo esta banderita P, que significa puerto, y le digo, uní el puerto 8080 de mi computadora con el puerto 8080 de mi container. Entonces cada vez que yo entre al puerto 8080 de mi compu, me lleva automáticamente al puerto 8080 dentro del container. Y acá voy a escribir bash. ¿Vieron la última vez que lo ejecuté? Si se fijan bien en este mensaje, que no es un mensaje de error, sino que me está diciendo que cuando yo lo ejecuté, lo primero que se intentó ejecutar es esto, un comando de Airflow. Es decir, dentro de la consola estaba escrito esto y está esperando algo acá. Pero no se le pasa nada, y entonces como no se le pasa nada, es como escribir un comando sin sustantivo, sin verbo, sin opciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, simplemente me da el help, o wingets. ¿Ves? Solo me dice cómo utilizar el comando. Lo mismo pasó acá. Es decir, que cuando yo levanto el container, le tengo que decir qué es lo que quiero hacer. Y si veo todas las opciones, acá hay una que se llama Web Server. Y lo que dice es Start an Airflow Web Server Instance. Es decir, prender el frontend de Airflow. Entonces vamos a ver qué pasa cuando le pongo Web Server. Así nada más. Pick.
Le dan un segundo. Bien, perfecto. Se inició y se paró. ¿Qué es lo que pasa? Iniciar una instancia de Airflow requiere 3 cosas, por lo menos. Y son 3 cosas que ustedes van a tener que, si quieren iniciar la instancia y correrlo, denme un segundo. Bueno. Van a tener que ponerlo acá. Déjenme clonar el repositorio. Ya lo cloné. Ah, sí, mira, DataOps. Voy a abrir un IDE. A esto. Este es justo el de la última vez que... Hay 3 cosas que van a tener que hacer acá. La primera, si se fijan en el mensaje de error, me dice que justo es algo de una conexión a una base de datos. Airflow, veamos si tengo la imagen de Airflow acá. Vamos si aparece acá. Denme un segundo. A ver, no, si no está en la documentación. Acerca de qué es Apache Airflow, Quick Start. A ver, ¿qué me dice acá? Y acá está explicado exactamente todo lo que necesitan, ahora que lo pienso. Mínimo van a tener que hacer 3 cosas. Airflow requiere una base de datos, y la base de datos ya viene con Airflow, así que lo primero que hay que hacer es inicializar esa base de datos. Lo segundo, Airflow trabaja dentro con un motor, que es un scheduler, que cada vez que ocurre cierta cantidad de tiempo, o es una hora precisa en el día, ejecuta las tareas de ETL, por lo que hay que prender el scheduler. Y por último hay que prender el frontend, que es el web server. Esos son los 3 pasos que tienen que estar definidos acá para que uno pueda levantar una imagen de Airflow. Y si vemos acá en la documentación, lo tiene que decir. Acá lo que te dice es, voy a hacer esto. Voy a entrar a la imagen de Apache Airflow, pero voy a entrar a una consola adentro de Airflow. Acá estoy dentro del container, no estoy en mi compu, estoy adentro del container. Y como estoy adentro del container, tengo instalado Airflow, y si toco Airflow, acá me va a decir, denme un segundo, me va a decir claramente la ayuda del comando. Si yo lo hago en mi compu, me va a decir eso no existe, porque solo existe adentro del container. Entonces el primer paso que te pide Airflow una vez que se instaló, que nosotros ya lo tenemos instalado dentro del Docker, es inicializar la base de datos. Acá estoy justo en 2.1, vamos a movernos a la 1.10. No existe esta página de la documentación dentro de 1.10, vamos a ver cómo se llamaba esa página. Quick Start, acá está. Instalo Apache Airflow. Inicio la base de datos, vamos a poner Airflow initdb. Denle un segundo, ahí empezó. Perfecto, ahí terminó. Viendo el scheduler, voy a poner esta banderita porque así lo va a hacer como un demonio, es decir, que va a correr atrás, yo no lo voy a ver. ¿Es la banderita apropiada? No. Bueno, ahora lo prendemos. Y prendo el web server, fíjense, esto es web server, Airflow web server. Y lo que le voy a dar es un puerto donde tiene que correr y escuchar y servir la página, en este caso es el puerto 8080. Si lo toco, ahí se prendió el web server, y ahí seguramente ya está escuchando conexiones. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es ir a... Como está corriendo dentro de mi compu, y yo hice el mapeo del puerto 8080 dentro del container,
puedo ir a localhost 8080 y tengo una instancia de Airflow ya corriendo. Lo único que no prendí es esto que se llama el scheduler. De hecho, lo voy a aprender ahora. Si yo veo, en vez de tocar, si yo veo imágenes, tengo la Apache Airflow, pero también puedo ver los containers que están corriendo. Y entonces me dice, este es un container, este es su nombre, se basa en esta imagen y tiene mapeado el puerto 8080 de un lado y del otro. Y este es el nombre que se pone al azar si yo no especifico un nombre. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es meterme adentro de ese container con descending Aryabhata, ni idea qué es eso. Meterme dentro de este container, acá estoy dentro del container una vez más, y voy a prender el scheduler. Denle un segundo. Ahí lo prendí. Entonces, ¿qué hice acá? Hice la inicialización de... ¿Dónde está? Acá. Hice la iniciación de la base de datos con Airflow initdb. Prendí el scheduler con Airflow scheduler. Y me falta una C. Y por último agarré y prendí el web server con Airflow web server P8080. Porque le digo herramienta Airflow, el verbo es el web server, y lo que quiero que haga es que ese verbo actúe sobre el puerto 8080. Escucha el puerto 8080. Y con eso, si yo entro de vuelta acá, este mensaje amarillo debería borrarse, y ahora ya tengo una instancia de Airflow. Y ahora lo que me queda es hacer el proceso de ETL. ¿Cómo lo haría? Fíjense, tengo los mismos dos archivos acá. Agregaría una carpeta que se llame DAX. Y dentro de esta carpeta puede haber muchos DAX, pero por lo menos vamos a poner el nuestro, que es nuestro proceso, mi proceso. Y dentro de mi proceso, un archivito que va a tener mi definición del DAG. Y ahora voy a escribir uno súper sencillo, rápidamente, cómo sería escribir un DAG. Y tiene 3. 1, 2, 3. Vamos a poner 4 porciones. La primera parte es la parte de la importación. Obviamente yo tengo que importar cosas que hacen a que yo pueda instanciar un ETL, o como le decimos en Airflow, un DAG. Y esto es, primero tengo que instanciar la clase DAG de Airflow.models import DAG. Perfecto. Y algo que también siempre vale la pena importar, from datetime, import datetime. Ya van a ver, pero básicamente me permite formatear fechas a nivel de Python. Fechas bien escritas y no como simplemente caracteres o strings. Ahora tengo que crear el DAG. Y para crear un DAG tengo que hacer esto. Ya está, nada más. Pero requiere cierta cantidad de parámetros que sí o sí lo tengo que pasar. Si yo fuese nuevo en esto y quisiera saberlo, simplemente voy a la documentación de Airflow 1.10.10. Acá toco DAG, porque lo que estoy pensando es en esta clase DAG y quiero saber cuáles son sus parámetros para instanciarla, sus atributos y sus métodos. Y voy a ver esto, toda una lista larga, y cada uno de los parámetros definidos, así como también cuáles son aquellos que sí o sí tienen que existir. Para que sí o sí se pueda instanciar, paren que le cierro esto, no me di cuenta, la costumbre de ignorarlos. Para que sí o sí se pueda instanciar, lo que necesito son 3 cosas. El parámetro DAG-ID, el parámetro StartDate y el parámetro ScheduleInterval. Y nada más. ¿Qué tiene cada uno? El DAG-ID va a tener el nombre de mi DAG. El StartDate va a tener desde cuándo existe y puede correr este DAG. Por ejemplo, si yo tuviese un proceso que quiero que corra dentro de un mes para adelante, pondría en vez de 8 de julio, 8 de agosto.
Pero si este proceso ya quiero que corra desde que existe, pondré una fecha o de hoy o más antigua. Vamos a poner el principio de este año. Como para decir, este DAG siempre va a correr de acá para adelante porque existe desde enero, del principio, desde el 1 de enero. Y por último, este comando, este parámetro. Y este parámetro lo que hace es definir un intervalo de ejecución. ¿Y cómo se define ese intervalo de ejecución? Por medio de lo que es una notación de tipo cron. Cron es un proceso dentro de Linux. Cron es un proceso dentro de Linux que ejecuta ciertas cosas en intervalos de tiempo especificados o en tiempos que uno le pone puntualmente. Y tiene esta sintaxis. Una sintaxis de lo que me habla son 3 asteriscos, 5 asteriscos, y habla de minutos, horas, días, meses y el día de la semana. Y yo puedo poner diferentes intervalos de tiempo. Por ejemplo, este significa ejecutar algo cada 5 minutos, porque al asterisco del minuto lo divide por 5. Bueno, ese obviamente no existe. También podría haber puesto cada 10 minutos o en el minuto 10 de cada hora, o simplemente a las 00 de todos los días, o por ejemplo a las 00 de solo los domingos. ¿Se entiende? Es una sintaxis muy versátil para definir cosas. Y esa es para definir intervalos de tiempo. Y esta es la sintaxis que me permite poner DAG acá. Es decir, si yo trabajo como ingeniero de datos en una compañía y me dan una cosa que tiene que ocurrir todos los días a las 00, pondría 0, 0, 2, 3, 4, 5. Todos los días a la hora 0 en el minuto 0. Si tuviese que hacer algo que sea, bueno, esto todos los días, pero si quisiera algo que sea, no sé, a una hora fija, bueno, a la 1:30 todos los días. O simplemente de lunes a viernes, y no los días de fin de semana. Y acá Airflow también me permite unas cosas más que son cómodas, que para definir algo todos los días también podría poner daily. Y esto es una sintaxis propia de Airflow. Airflow sabe interpretar esto y decir, bueno, quiere hacerlo todos los días, una vez al día, y por convención va a ser a las 0 de 0. Pero en nuestros casos, como estamos haciendo algo de prueba y algo que vamos a ejecutar manualmente para ver si funciona, vamos a escribir none. Nada. Es decir, que este DAG no se ejecuta por el tiempo, lo ejecuto yo manualmente desde la interfaz gráfica. Y definimos el DAG. Lo que nos queda son 2 partecitas. Definir las tareas, es decir, las cosas que ocurren dentro de este DAG, bajar datos, procesar datos, subir datos. Y por último, definir el flujo de las tareas. Es decir, si yo defino 3 tareas, bajar, procesar, subir, ¿cuál es el orden? ¿Subir, procesar, subir, bajar? No, tiene un orden específico y este es el área donde yo definiría ese orden. Vamos a crear una tarea que no haga nada. Y como no hace nada, solo existe de nombre, Airflow nos da un conjunto de tareas que se llaman tareas dummy, que no hacen nada. Déjenme ver dónde estamos. Acá, si yo busco dummy, acá me da uno que se llama el dummy operator. Y operator es la palabra que usa Airflow para designar tareas, pequeñas cajas que cumplen funciones. Entonces yo viendo esto, yo sé que la clase dummy operator vive dentro del archivo dummy operator en los paquetes Airflow operators. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a importar from Airflow.operators.dummy operator import dummy operator. Y con esto ya tengo mi clase, que es un dummy. Y le vamos a poner, esta es la tarea número 1, crea un dummy operator.
Y este dummy operator, al igual que los DAGs, tiene ciertos parámetros que son obligatorios. Y son solo dos. Task ID, es decir, el nombre de la tarea. Vamos a ponerle mi tarea. Y este operador pertenece a un DAG. ¿A cuál DAG pertenece? Pertenece a este DAG. Entonces le vamos a poner que este operador se engancha en este DAG. Si mi DAG tuviese otro nombre, entonces sería así. Y finalmente, un flujo de estas tareas. Obviamente es un poco aburrido si solo tenemos una tarea, no hay flujo en sí, pero si ponemos dos tareas, y esta es mi tarea 2 y esta es mi tarea 1, yo puedo definir el flujo con la siguiente sintaxis propia de Airflow, que es T1, el operador de bits hacia la derecha, un cambio hacia la derecha, así se llama, ponele dos mayores continuados, T2. Entonces yo lo que le estoy diciendo acá es que Airflow, completa T1. Si T1 salió todo bien, completa T2. Y así definí mi flujo de tareas. Vamos a guardar esto. Voy a tener que levantar el Airflow de vuelta, lamentablemente. ¿Por qué lo voy a tener que levantar de vuelta? Listo. Déjenme ver si acá cerró también. Porque yo tengo un DAG acá en mi computadora, pero no está dentro del container, que es el que corre Airflow. Entonces lo voy a meter dentro de Airflow, del container que corre Airflow. ¿Y cómo voy a hacer esto? Si yo pude anteriormente mapear dos puertos, el de mi compu, 2 puntos, el del container, también puedo mapear carpetas de la misma manera, definiendo por un lado la carpeta en mi compu, por el otro lado la carpeta dentro del container. Y los DAGs en Airflow existen en una carpeta específica. Y esta carpeta específica, si no me equivoco, se llama opt Airflow DAGs. Ahí está. Entonces tengo que hacer exactamente lo mismo que hice con los puertos, pero con las carpetas, y en vez de P, que era de puertos, utilizo la B, que es de volúmenes. Y es así. Yo estoy parado en mi proyecto, es decir, estoy parado acá, y quiero llevar la carpeta DAGs a la carpeta DAGs en esta dirección. Entonces, acá voy a usar una variable de ambiente que es para definir un path absoluto, es decir, el path que me lleve a la carpeta donde yo estoy parado, DAGs, que es la carpeta que yo tengo acá, y esto tiene que terminar dentro del container en opt Airflow DAGs. Ahora esperemos que sea ese, porque quizás déjenme ver si acá sale el nombre que debería salir. No, acá tiene que estar. opt Airflow, o sea, le pegué. Genial. Vamos a... estamos perfectos. Vamos a tocar Enter. Ya se creó el container. Estamos adentro de vuelta. Y lo que debería ser de vuelta... Déjenme ver el nombre de ese container. Voy a entrar al container. Voy a prender el scheduler. Ahí dice... Ah, claro. Primero, la base de datos. Déjenme ver algo. ¿Vieron que estoy parado en opt Airflow? ¿Vieron que hay una carpeta de DAGs? Veamos si está mi DAG adentro de esa carpeta. Estoy dentro del container. Sí, fíjense que ahí está. Entonces, ya prendí la base de datos. Prendo el scheduler. Y por último, lo que me queda por prender es el frontend. Ahí está prendido el frontend. Si yo voy acá, y yo voy acá, vamos a ver. Fíjense que ahora en vez de estar vacío esta parte, ahora hay un DAG que se llama mi DAG. Exactamente el nombre que definimos acá. Y si yo entro a mi DAG, voy a ver dos tareas.
mi tarea 1, mi tarea 2, mi tarea 1, mi tarea 2, y conectadas con este flujo. Genial. ¿Cómo corro esto? Primero, tengo que prender el DAC. Y acá tienen un botoncito que dice prender DAC off, on. Ya está prendido el DAC. Pero como yo no le puse un intervalo de ejecución, no se está ejecutando. Y como le había puesto este non, no tiene intervalo, yo lo puedo disparar manualmente. Y como lo disparo manualmente, simplemente vengo acá y le toco trigger. Acá toco trigger y ya está. Ya se empezó a ejecutar el DAC. Fíjense que terminó la primera tarea, terminó la segunda tarea. Y eso es una ejecución exitosa de mi DAC. Yo tengo sobre el frontend todos los datos acerca de cómo fue la corrida, si salió bien, si me estaba demandando atención, porque se rompió alguna tarea, o qué pasó en cada una de las tareas. Todo eso, la herramienta me lo permite hacer consultable. Por ejemplo, puedo tocar la tarea y decir, bueno, mostrame el log de la tarea. ¿Qué pasó mientras te ejecutabas? ¿Te rompiste? ¿Funcionaste bien? Y ahora no me estaría cargando el log. Claro, porque es un dummy. No hay un log en un dummy, seguramente. Sí, definitivamente no hay nada. Pero eso es el camino. Sé que quizás para quien jamás lo hizo es un montón, pero tranqui. Está todo en la documentación acerca de cómo levantar un Airflow, donde lo habíamos visto. Bueno, tiene que estar acá. Sí. Bueno, Cómo levantar un Airflow, cuáles son los comentarios, cuáles son los comandos, y dónde poner la carpeta, dónde poner mi DAC, cómo ejecutarlo, y eso. ¿Me iban a preguntar algo? Agustín, sí, genial, genial. Sí. Con esto ya creo que puedo empezar. Bueno, bárbaro. Yo sé que quizás si nunca usaste parece un montón, parece que hay que recordar muchas opciones, pero no. Algo que tienen que hacer acá es, yo arranqué todo muy manualmente. Arranqué el scheduler, arranqué la base de datos. Es cómodo cuando yo lo defino todo acá, a nivel del Dockerfile. ¿Cómo lo haría? Bueno, mínimo, yo quiero correr un comando dentro de mi imagen, y sería así. Después quisiera correr otro comando dentro de mi imagen, o por ejemplo el comando con el que mi imagen tiene que arrancar, y bueno, sería algo así. Y ahí, pues, ¿se entiende? Y si yo hiciese esto, todos estos pasos que yo hice muy manualmente, se desarrollarían automáticamente. Vamos a ver. Se desarrollarían automáticamente y no tendría que hacerlo cada vez que levanto la imagen. Por ejemplo, en verdad le puse un par de cosas mal, no creo que funcione, pero a partir de esta imagen, yo crearía mi nueva imagen, que ya tiene todo preparado para correr. Y se construiría a partir de este Dockerfile. Lo que acá dice es, construirme una nueva imagen a partir del Dockerfile que está donde estoy parado, y se va a llamar App Airflow. Y ahora si yo veo Docker imágenes, fíjense que existe la imagen real, la original, y como una capa de cebolla ahora tengo una nueva imagen. Simplemente le puedo tirar Docker Run, exactamente lo que hice anteriormente, 80, y acá debería mapear de vuelta mi carpeta DAX con la carpeta OPT Airflow DAX. Y por último, App Airflow se llamaba, ¿no? Listo, perfecto. Vamos a ver qué pasa. Posiblemente no funcione. No funcionó. Claro. Hay que cambiar algo acá, que seguramente es el entry point. Y el entry point tiene que ser SH. ¿Por qué? Porque el entry point de esto, eso es quizás un poco largo para explicar, pero lo primero que hace cuando arranca, lo primero que hace y lo que vimos es que acá hay escrito
en la imagen real Airflow. Y entonces, por eso yo le puedo pasar comandos a Airflow, pero lo que debería haber escrito es que es una terminal, es decir, que inicie con una terminal y que corra este comando dentro de esta terminal. Lo que yo puedo hacer es cambiarlo. Vamos a ver si con esto funciona. Ah, claro, lo cambio, pero también me sobrescribe este comando. Vamos a ver si así funciona. Bien, ahí se prendió el scheduler y se prendió el web frontend. Y ya acá está andando todo y ya está todo perfecto. Entonces, si yo escribo así, es muy posiblemente que me levante todo de una y no tenga que ir jugando con entrar y salir dentro de un container. Y eso es todo. No sé si tienen una pregunta sobre esto. Y lo que entregamos entonces es un zip con los dos archivos, el Docker y el archivo Python. Bien, en la evaluación, la parte de Docker no está explícitamente, dice que es evaluada. Esto es para que ustedes estén seguros que va a funcionar, porque si funciona en el mío, funciona en el de ustedes. ¿Se entiende? Por ejemplo, esto de que me comentaban al principio de, che, y si yo lo hago en Airflow 2, y bueno, ahí ya no tenés la seguridad de que funcione en mi Airflow, que yo te estoy diciendo que es 1.10.10. No se evalúa que esté bien arrancado ese container, ni que se haga con buenas prácticas o lo que sea. Mientras les funcione a ustedes, está perfecto. Pueden saltearse la parte de Docker y directamente instalarlo en sus computadoras con pip install Apache Airflow. Y acá me imagino que es 1.10.10. Pero siempre ahí se corre un pequeño peligro, que es el ambiente de su compu no es necesariamente el ambiente de mi compu. Por eso armamos estos ambientes reproducibles de Airflow. ¿Se entiende? O sea, quizás ustedes tenían una librería instalada que no se dieron cuenta que es una dependencia de lo que ustedes hacen. Por ejemplo, no sé, una librería, bueno, por ejemplo, Pandas, que sería mínimo. Una dependencia que ustedes tienen, pero no, algo más raro que Pandas, porque Pandas está. Pueden ponerle que utilizaron scikit-learn para hacer esto, no sé dónde uno lo metería. Pero si no me dicen a mí que usaron scikit-learn, si acá, por ejemplo, también pueden instalar librerías, pip install scikit-learn. Si no me avisaron a mí de alguna manera, o también dentro de un requirements, scikit-learn 1.10.10, yo no me voy a enterar y entonces no va a funcionar, solo porque falta explicitar una dependencia, en este caso la librería scikit-learn. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. Claro, por eso es conveniente que utilicen el ambiente de Airflow. Bueno, ¿alguna pregunta más? Mierda, ya son las 18. Miro para acá porque no veo nada. Listo. ¿Te quedó claro, Miriam? Entonces, supongo, Sí. solo para especificar, Agustín, el entregable mínimo es el archivo de Python, ¿verdad? El DAC. Sí. Claro. Sí, el DAG es lo que verdaderamente es el entregable. Conveniente que explicites el ambiente, pero lo que dice la evaluación en este momento es el DAG. Está bien. No, perfecto, sí, a ver, bueno, ya ahora, bueno, tengo mucho más claro, bueno, es lo que esperaba de la charla de hoy, por ahí un puntapié por donde empezar. Mi idea, como les dije, es aprovechar
y aprender un poco, bueno, de esta pata que bueno, es muy útil también tenerlo en claro. Bárbaro. Y si no me equivoco, hay otras charlas el 15 y el 21, así que no es la única charla. Claro, desde ya igual Genial. también contás con nosotros a través del canal de Slack si tenés por ahí Ah, dudas puntuales sí. durante el proceso. Nosotros vamos a estar recibiéndolas también y canalizándolas a Agustín si necesitamos algún soporte más específico o viendo cómo poder ayudarte sin problema. Así que animate, Miriam, y seguro vas a aprender y a lograr algo interesante. Genial, genial. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Yo también quería agradecer y la verdad que también me queda muchísimo más claro a mí, porque bueno, todo es un mar de información y ahora ya sé más o menos por dónde va la cosa. Ah, bueno, bárbaro. Sí, nada, contento igual, como dijo recién, estoy en el Slack ante cualquier pregunta. Bien. Bueno, Bueno, buenísimo. gracias. Hasta Entonces, si luego. todos ya lo tienen todo claro, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, esperamos que les haya servido y de nuevo, cualquier duda, estamos en contacto. Así que Dale, genial. Bárbaro, nos vemos. perfecto. Gracias. Saludos a Chao. todos, Bueno, buen fin de semana. Chao. Gracias, chao.